El Parque Natural del Delta del Ebro recibió en septiembre de 2007 la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Este proceso se inició en 2006 con la creación de un grupo de trabajo y un foro permanente con casi 70 empresas y entidades de la zona. Después de varias reuniones, llegaron al compromiso de desarrollar durante un periodo de 5 años un programa de actuaciones que recogía 64 propuestas para realizar con un presupuesto de casi 6 millones de euros y que a la vez constituía el dossier de candidatura. El pasado 2 de junio, el parque, los empresarios y las diferentes administraciones del Delta iniciaron los primeros trabajos para su renovación para un nuevo periodo de 5 años. Para este propósito, se analizó y evaluó el desarrollo de las actuaciones previstas en el periodo anterior. De las actuaciones previstas, el 67% se han ejecutado íntegramente, el 8% tienen un alto grado de cumplimiento y no se han terminado porque han empezado más tarde de lo previsto, el 17% se han iniciado pero no han desarrollado una parte importante y necesaria para su implementación y el otro 8% restante no se ha realizado por falta de presupuesto o porque estaban supeditadas a otras actuaciones. De entre las acciones más importantes podemos destacar algunas como la mejora del conocimiento del visitante del Delta, la implicación de los municipios en la limpieza de los ámbitos naturales, la acreditación de 62 empresas como puntos de información, la elaboración también de una guía de servicios y actividades de la zona y de muchas otras. Bueno, una vez descritas las implicaciones más importantes que se derivaron de la CED, que se ha derivado, en esta segunda parte del trabajo analizamos la opinión de los visitantes para poder apreciar si existía algún tipo de efecto sobre su percepción. La información fue obtenida a través de cuestionarios realizados en julio de 2011 en la Oficina de Turismo de Santiago de Enveja, a través de una muestra de 100 visitantes, todos ellos mayores de 18 años. Del análisis estadístico que hicimos, podemos resumir la siguiente información. De manera mayoritaria, el objetivo principal de su visita fue pasar unos días de vacaciones, con el 89% de los encuestados. En segundo lugar, y una distancia considerable, encontramos los turistas de fin de semana, con un 5%, seguidos de disfrutar de la naturaleza y con un 2% visitar a amigos y familiares. En la pregunta que recogía la información sobre el motivo principal por el cual los turistas visitan el Delta, las respuestas nos mostraron claramente el entorno natural, con el 17,10%, seguido del motivo paisaje y tranquilidad, ambos con el 13,4%, siendo ya estos tres motivos ya casi el 50% del total de las respuestas. A continuación también encontramos motivos como la recomendación de amigos y familiares, el birdwatching, las playas, la curiosidad, la gastronomía, etc. Y de manera más marginal, algunos motivos como los eventos culturales, el ir a casa de familiares y amigos, las buenas comunicaciones y la diversión. Un elemento que consideramos relevante a la hora de caracterizar la tipología de los turistas del Delta es la importancia del turismo familiar. En este sentido, los datos nos indicaron que un 52% de los encuestados vinieron a visitar el parque con su familia, frente al 35% que lo hizo con su pareja, un 11% lo hizo con amigos, solamente un 1% con compañeros de trabajo o estudios y solamente una de las personas encuestadas no solo. Otro aspecto que nos ayuda a interpretar la decisión de los turistas a la hora de escoger el Delta como destinación turística es la imagen previa que tenían de la zona. En esta pregunta hicimos una valoración media, ya que les presentamos una escala del 1 al 7 y el atributo con una valoración más elevada fue la belleza de paisajes, con 6,2 puntos de media, seguido también de la diversidad de fauna y la diversidad de vegetación. También notas como el birdwatching, la tranquilidad, el ser un espacio natural único, el disfrutar de la naturaleza, etc. Y en últimas posiciones, el ambiente nocturno y el atractivo comercial, cosa que nos resultó lógica por el hecho de que el Delta del Ebro es una destinación de turismo de naturaleza. Otra de las preguntas clave fue si sabían que el parque estaba acreditado con la CED.
y descubrimos que solamente un 13% sí lo sabía, por lo que llegamos a la conclusión de que la PES no tuvo ninguna influencia sobre los turistas a la hora de escoger el delta como destinación turística. Y a la vez cabe decir que queda mucho por hacer por lo que respecta a la difusión de esta acreditación y de informar al público general de sus implicaciones. En cualquier caso, la valoración global de su visita fue bastante elevada. El 38% de los encuestados la valoró con un 7, el 45% lo valoró con un 6, un 15% con un 5 y solamente un 1% valoró su visita con un 4. Y ya como conclusiones, podemos decir que la obtención y renovación del PES ha supuesto para el parque una mejor implicación y participación en la gestión de los recursos naturales y turísticos, el alto grado de ejecución de las medidas previstas en el plan de actuaciones y los recursos económicos que se han destinado se traducen en una mejora de las condiciones de acceso y utilización de los servicios ambientales que tiene el parque natural. Los turistas, de manera mayoritaria, desconocen que el parque esté acreditado con la PES, pero revelan que sus motivos principales para visitarlo son sus paisajes y su entorno natural. También valoran la tranquilidad, el poder descansar y la amabilidad de sus gentes, que muchas veces no se tienen en cuenta como elementos de promoción turística. Y finalmente, aunque la valoración global de su visita haya sido elevada, también se pueden mejorar algunos aspectos como la señalización, el acceso a las vías de comunicación, algunos aspectos relacionados con la percepción de la calidad del alojamiento turístico o la mejora en la promoción de los elementos gastronómicos y de carácter cultural. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, antes de nada, felicitar a Luisa Sales por su exposición y también agradecerle que me ha permitido ahorrar un poco de tiempo en la presentación del Ebro como tal y también en la explicación de lo que significa la cartografía de turismo sostenible, si se sabe el concepto ya todos lo conocéis. Nuestra investigación, mía, de Cilia García y Jordi López, de la URB y de la Autónoma de Barcelona, se centra en cómo, a partir de la declaración de Parque Natural del Delta del Ebro, se ha ido construyendo una tipología empresarial y esta construcción se ha hecho mediante una construcción social. Ya ha adelantado la comunicante anterior que es un parque natural que, a diferencia de muchos otros parques, está profundamente humanizado. Viven muchas personas, no solo dentro del espacio protegido, sino en todo el delta, que es su ámbito de influencia. Entonces, todos los actores que están en constante evolución dentro del parque natural están evolucionando mediante esta construcción social. Me ahorro la presentación del parque, pero sí comentar algunos datos del gran incremento del turismo en espacios naturales protegidos, no solo en Cataluña, sino también en toda España y en Europa. Y de entre todas las personas que visitan, millones de personas que visitan los espacios naturales protegidos, más del 60% están realizando actividades de ocio activo, con lo cual es una de las causas importantes del viaje. Cada vez se va incrementando más esta causa y las dificultades y las sinergias que se crean con estos visitantes deben ser motivo de investigación para que las políticas públicas se puedan ir adaptando a esta situación. Bueno, dentro del parque, en verde más oscuro es la zona protegida y en verde más claro tenéis toda la zona protegida del delta del Ebro, la zona agrícola. En el parque natural del delta, en todo el delta del Ebro, ha habido durante siglos unas actividades económicas que podemos denominar tradicionales. En la agricultura, como sabéis, más del 70% de la superficie del delta está cultivada de arroz, y también tiene mucha importancia la pesca, la agricultura, cada vez más importante en el delta, y una actividad secular creo que desde el siglo XIII, que se desarrolla en la punta de la Baña, que es las salinas de la Trinidad.
Por tanto, nos vimos obligados, dada la complejidad de la situación en el delta del Ebre, a realizar un análisis en profundidad, un análisis holístico en profundidad de todos los agentes implicados. Desde el punto de vista empresarial, que era nuestro principal objetivo, de las actividades de ocio, pero también analizando el parque natural como entidad propia y todas las administraciones que luego veréis en la transferencia que a continuación, que están implicadas en el turismo en esa zona. Por tanto, concluimos que solo podíamos abordar esta investigación desde la perspectiva cualitativa, dándole el enfoque, como hemos avanzado anteriormente, de la construcción social. Por tanto, teníamos un constructo, el espacio natural protegido, y teníamos que adaptar esta perspectiva interpretativa. Así pues, se trataba de un caso único de carácter encapsulado, de carácter explicativo y con distintas unidades. Aquí en estas dos transparencias siguientes veréis la complejidad del ámbito turístico en un espacio natural y concretamente en esa zona. Todos los stakeholders relacionados los veis a izquierda y derecha, desde la población local, las asociaciones, los turistas, las empresas de ocio activo, que las tenéis remarcadas, que es nuestro primer enfoque de análisis, y en el otro lado os daréis cuenta la multitud de administraciones públicas que tienen competencias alrededor de este espacio natural, desde los ayuntamientos, que tienen término municipal en el parque, que son 5, más 2 que están en el delta del Ebro sin espacio natural protegido, los consejos comarcales, el propio parque natural, que depende del Departamento de Agricultura, el Instituto de Desarrollo de las Comarcas del Ebre, el Departamento de Empresa, Ocupación y Turismo, etcétera, etcétera. También en amarillo veis que la Diputación de Tarragona es quien ostenta la gestión de la marca turística Terres del Ebre, con lo cual también está el parque del delta del Ebre. Por tanto, alrededor de este turismo en el delta del Ebre tenemos un montón de grupos de interés que debíamos analizar. Además, la complejidad aumenta si nos damos cuenta que existen unos foros de encuentro en que, de manera endogámica, todas las administraciones y grupos de interés están relacionados entre sí. Por tanto, hay multitud de foros de encuentro y, como queríamos destacar, lo que más se encuentra faltar en estos foros es la presencia de los empresarios. Los empresarios están mal representados y poco representados en todos los foros. Por eso decíamos que era un poco endogámico. Todas las administraciones se van relacionando entre sí y tienen poco en cuenta al empresariado de la comarca. Por tanto, como hemos dicho, desde los años 80 en que se creó el Parque Natural del delta del Ebre, y donde convivían unos usos ancestrales de los recursos y unos usos individuales, de todas las actividades tradicionales que hemos enumerado, se ha pasado por medio de la declaración del Parque Natural durante estos últimos 25-30 años, mediante el conflicto y la negociación y las reticencias entre todos los agentes implicados, a un cambio de mentalidad paulatino donde se han ido amoldando y construyendo socialmente todos estos agentes implicados. El parque, las propias empresas que han ido surgiendo y también los agentes institucionales que hay alrededor. La situación actual de aceptación de los espacios protegidos y búsqueda de sinergias marca ya la tendencia hacia una armonización de los espacios protegidos. Pero a partir de aquí, el parque natural como entidad tiene otro reto, que es controlar el turismo, y para eso, desde el año 2007, como ha dicho Luisa, ha conseguido la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Por tanto, una vez, podríamos decir, controladas las actividades tradicionales, se propone el parque natural también intentar controlar el turismo en la zona. No me extiendo en el perfil de la demanda porque ya el anterior comunicando lo he explicado muy bien, pero sí exponer que hay un montón de actividades de ocio cada vez en oferta creciente alrededor de las actividades tradicionales que también se ofrecen como actividades turísticas, las actividades deportivas, los cruceros,
guías turísticos, etcétera, etcétera, y creciendo el tema del biocoaching. A partir de aquí, nuestra propuesta ha sido clasificar las empresas de ocio activo de una forma no tradicional. Estáis acostumbrados todos a ver las clasificaciones de empresas en función del número de empleados, de la facturación o de cualquier otra clasificación de este tipo. Hemos clasificado las empresas más teniendo en cuenta el perfil del empresario, su relación con el entorno, la misión de creación de la empresa y las relaciones de entorno que tiene con administraciones públicas, parque natural, carta europea, etcétera, etcétera. Hemos encontrado que proponemos tres tipos de empresas. La primera, que hemos bautizado como empresas donde la tradición y la cultura actúan como ocio y como negocio, son todas en general microempresas, incluso empresarios individuales, donde predomina la valoración sobre el medio ambiente y la cohesión del mensaje de forma educativa. Es decir, estas empresas proponen actividades muy vivenciales y muy lúdicas y muy personalizadas. De esta forma tienen mucha implicación en la conservación del patrimonio y del territorio, incluso van un paso más allá en la protección, en el proteccionismo del entorno, y piensan que el parque natural incluso está haciendo poco por la protección del medio natural, que querrían aún protegerlo más. Por otro lado, tenemos otro grupo de empresas que hemos bautizado de el negocio como ocio. Son empresas que han surgido a partir de las actividades lúdicas del propio empresario y las han adaptado a su negocio. Son empresas básicamente de ocio deportivo, empresarios que también tienen muy en cuenta la consolidación de la protección del entorno natural y que tienen como punto de vista destacado muy buena colaboración tanto con el parque natural como con las diferentes administraciones, aunque aún no están muy implicados en la acreditación en la segunda fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Finalmente, el tercer grupo de empresas que destacamos las hemos bautizado como el ocio como negocio. Son aquellas empresas que tienen unos criterios ya más, podríamos decir, empresariales. Buscan el crecimiento, buscan tener proyectos que les lleven a más rotación de clientes, a más número de clientes, y esto les impide, como veremos a continuación, tener una buena relación tanto con el parque natural como con la acreditación, con la Carta Europea de Turismo Sostenible y las demás administraciones que buscan otro tipo de negocio. El parque natural, a través de la creación de la obtención de la Carta Europea, lo que ha buscado es condicionar la tipología empresarial de ocio y alojamiento y apuntando hacia la sostenibilidad. Por eso la Carta Europea es de Turismo Sostenible. Y busca que las empresas planteen un turismo llamado de turismo de blando de aventura, de soft adventure, a partir de un montón de denominaciones diferentes que pueden haber. Por eso, ya como conclusiones, vemos que la Carta Europea, que aunque ya hace 5 años que está implantada en el Delta del Ebro, no ha apostado por aquella, no concuerda en la lista de la Carta Europea con aquellas empresas que hemos clasificado como el negocio como ocio, el ocio como negocio. Es decir, aquellas que buscan el crecimiento empresarial y que buscan el incremento de clientes en el Delta del Ebro. El modelo por el que apuesta la Carta y también por el que apuesta el Plan de Dinamización Turística de los Terres del Ebro no se mantiene alineado con este tipo de empresas. Uno de los factores que también ha utilizado el Parque Natural para construir socialmente sobre el territorio es la falta de, durante 25 años, la ausencia de plan de uso. De esta forma, el Parque Natural ha tenido siempre el control de todas las nuevas experiencias que se han querido incorporar, desde las experiencias turísticas a las experiencias urbanísticas, etcétera, etcétera. Por tanto, al faltar el plan de usos, la utilización necesaria del Parque Natural ha ido condicionando la creación de negocios en la zona. La Carta Europea y el Plan de Dinamización Turística apunta hacia un modelo de sostenibilidad. Este modelo
por el que el parque está apostando, de sostenibilidad se sostiene cuando hemos entrevistado a todos los agentes implicados. Nos han manifestado que se trata de un modelo de segmento medio-alto en cuanto a la demanda, de respeto al entorno, poco masificado, que rompa la estacionalidad, que es uno de los problemas de las empresas turísticas en Europa, que no luche por precios, que incremente el empleo, etcétera, etcétera. Lo que nos hemos dado cuenta al finalizar la investigación como conclusión es que el modelo seguido no rompe, no sigue o no se alinea con todas estas características del turismo sostenible. Es decir, continúan habiendo luchas de precios, se continúa masificando el entorno en algunas épocas del año, no rompe la estacionalidad, que es uno de los objetivos que se quería buscar, no incrementa el empleo, al no romper la estacionalidad tampoco consigue incrementar el empleo en las empresas turísticas de ocio, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos claramente cómo no se alinea el modelo de sostenibilidad con lo que buscan las empresas a partir de este modelo. Finalmente, concluir, que lo teníamos aquí remarcado en rojo, que a pesar de las muchas administraciones públicas que hemos visto que están relacionadas, curiosamente, el único ente que no tiene competencias turísticas es el propio Parque Natural. En cambio, es quien ha obtenido la Carta Europea de Turismo Sostenible y quien, de facto, está dirigiendo el turismo hacia el modelo que creen más adecuado. Por tanto, el Parque Natural debiera tener estas competencias, o por lo menos el presupuesto para poder ordenar aquello que quiere ordenar, y curiosamente la paradoja es que no tiene ni competencias ni presupuesto en materia de turismo. Bueno, el motivo por el cual estoy aquí es para hablar del trabajo de investigación que realizamos en la Universitat Oberta de Cataluña junto con el Laboratorio de Enoturisme, de donde soy investigadora, porque había un tema que nos llamaba poderosamente la atención, y era que en otros mercados, concretamente en el mercado anglosajón, el turismo responsable se vendía muy bien y tenía muchas ventajas. Entonces no entendíamos por qué el turismo responsable no se podía comercializar en España, y decidimos empezar a investigar. Tengo que decir que el máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento es un máster tecnológico. Entonces, para realizar cualquier información lo teníamos que hacer a través de las tecnologías. Bien, dicho esto, también decir que mi compañero, el doctor Joan Francesc Fontevila-Dascón, no ha podido venir, entonces lo voy a explicar solo yo. La ponencia tiene dos partes. La primera es la metodología y la segunda las conclusiones. En la metodología explico el objetivo, los actores, la hipótesis o las hipótesis, eran 4, pero solo voy a explicar 2, la base de datos, la muestra, las encuestas y las guías. Bien, empezamos por el objetivo. El objetivo, ya lo he dicho, era saber por qué no se comercializa el turismo responsable en el mercado español. En realidad es descubrir si las agencias no especializadas, porque las especializadas sí que lo comercializan, tienen intención de introducir el turismo responsable y la responsabilidad social corporativa en sus estrategias de negocio y cuáles son sus perspectivas de futuro. Este era el objetivo. Para ello estuvimos pensando a ver cómo lo hacíamos y llegamos a la conclusión que de los muchos actores que tienen el turismo responsable nos teníamos que centrar en 2: las agencias de viajes en general y las ONGs especializadas en turismo responsable. En realidad hay muchos actores y luego explicaré por qué, pero estos eran los que nos interesaban principalmente. 2 de las hipótesis son: la hipótesis 1, las agencias de viajes españolas no están muy interesadas en comercializar viajes de turismo responsable. No es lo mismo el turismo responsable que los viajes de turismo responsable. La hipótesis 2 era: las agencias de viajes españolas perciben la responsabilidad social corporativa como un objetivo poco creíble. Después veremos que las dos hipótesis se confirmaron.
Para ello tuvimos que construir una base de datos que, como digo, tenía que ser tecnológica, es decir, la información tenía que salir del ciberespacio. Para ello empezamos a hacer la base de datos en Internet. Nos encontramos con muchas empresas, porque la base de datos es del año 2009, cuando la comercialización de muchos productos ya está muy avanzada en el ciberespacio. Y utilizamos variables solo geográficas. Queríamos utilizar variables tecnológicas, pero no pudimos, porque nos encontramos que las agencias de viajes estaban en situación de indisponibilidad comunicativa. Indisponibilidad comunicativa, repito. Esto significa que, hablando de comercio, no puedes acceder al proveedor. ¿Por qué? Porque en Internet no tenían la mayoría ni dirección de correo electrónico, ni tenían página web. Y las que tenían, acceder dentro era dificilísimo y complicadísimo. O sea que en comercialización ya empezábamos a ver que las agencias de viaje estaban muy y muy mal. Al final de todo conseguimos una base de datos de 9.854 agencias de viajes este año. Y aquí he añadido un párrafo de un libro de un doctor en economía, que es el doctor Gómez, junto a su director de tesis doctoral, el doctor Sule. Observamos que dentro del sector turístico, el de las agencias de viajes tradicionales es uno de los subsectores con menos intensidad innovadora. Esto es muy preocupante cuando estamos hablando de comercialización, cuando estamos hablando de economía. También decir que en la base de datos hicimos dos, una de las agencias de viajes y otra de las ONGs, que son 12 ONGs especializadas en turismo responsable. La muestra nos salió que de las 12 ONGs nos quedamos con las 12, porque es que si no eran tan pocas que no podíamos hacer realmente una muestra. En cambio, de las agencias de viajes salieron 371 agencias de viajes. Hicimos unas encuestas que enviamos, encuestas por separado. Una las enviamos a las ONGs y otra las enviamos a las agencias de viajes. Por supuesto, cada una tenía preguntas diferentes. La de las agencias de viajes estaba dividida en 5 apartados con 30 preguntas y la de las ONGs en 3 apartados con 20 preguntas. Todo ello sin olvidar que se hace en Internet, es decir, usando las tecnologías de la información, las TIC. De manera que lo tuvimos que hacer con Google Docs. Google Docs lo enviamos a cada agencia de viaje de las 371 que teníamos en la muestra y las 12 ONGs. Las respuestas. ¿Quiénes nos contestan? Pues de las agencias de viajes nos contestaron poquísimos. Un 4,58% de las agencias de viaje. Esto significa que 17 agencias de viaje contestaron. En cambio, de las ONGs contestaron el 58,33%, es decir, 7 ONGs. Esto puede dar paso a otra investigación que realmente es la que estamos haciendo ahora, que es a nivel de sociedad de la información y del conocimiento. Destacar que la investigación se realizó en el ciberespacio. Utilizamos el programa estadístico SPSS porque es una investigación cuantitativa, estadística descriptiva, las encuestas a través de Google Docs y la expansión del turismo responsable no es por catálogo, es en las redes sociales. Es decir, el perfil del consumidor del turismo responsable no va a la agencia de viaje presencial. Se mueve, busca la información, innova a través de Internet, a través de los innovadores, de los infomediadores y de los infoinnovadores. Esta era la parte de metodología, pero ahora vamos a llegar a las conclusiones. Las conclusiones son que las hipótesis, es decir, si las agencias de viajes no estaban interesadas en comercializar el turismo responsable y la otra estaban interesadas en la responsabilidad social corporativa, las hipótesis se validaron. Después de trabajar, de analizar las encuestas, vimos que las agencias de viajes no estaban interesadas y
y que las ONGs sí que estaban, que las ONGs no creían en la responsabilidad social corporativa y que las empresas turísticas tampoco. Entonces vamos a ver las ventajas que obtuvimos de lo que pensaba, pero antes vamos a ver una cosa, voy a explicar otra cosa. Llegamos a la conclusión de que las hipótesis del turismo responsable, las agencias no estaban interesadas en comercializar el turismo responsable por desconocimiento. No sabían lo que era. Entonces nos dimos cuenta que la primera pregunta que faltaba era preguntarles si sabían lo que era el turismo responsable. Porque nos dimos cuenta que no sabían lo que era el turismo responsable. Entonces, esto está dando lugar a la segunda parte de la investigación, porque esta es una investigación muy inicial. Y ahora estamos trabajando sobre el concepto, llegar a entender los diferentes actores que están dentro del turismo responsable y buscar una definición para que se pueda expandir y la gente, incluso los profesionales y los turistas potenciales, puedan saber de qué estamos hablando. En cambio, las agencias de viaje también no creían en la responsabilidad social corporativa, porque no solo porque es un tema de marketing, que es un tema de hacer negocio, que es un tema que va dirigido a un tipo de cliente que es lo que le interesa a todas las agencias, lo veían como un coste más cuando tienen que batallar con operadores y con más para fijar precios. Entonces hay un estudio en Australia muy interesante que han hecho a unas agencias de viajes, a profesionales, para ver si estaban interesados en introducir la responsabilidad social corporativa. Y llegaron a decir que sí, que estaban interesadísimos, pero que el coste lo tenía que asumir el Estado. Entonces, claro, esto ya te da un poco de nivel de ver cómo funcionan las agencias de viaje, las generalistas, de que solo van a comercializar y a buscar el beneficio sin darse cuenta de lo que hacen, porque el turismo responsable tiene como producto a la sociedad, una sociedad que no obtiene los beneficios directos del turismo. Es decir, el turismo responsable es lo contrario al turismo de masas. Vamos a ver las ventajas que nos dijeron las ONGs y las agencias de viajes que tenían turismo responsable. Para las agencias de viajes, a la hora de elegir destinos y de elegir proveedores, el precio no era un factor importante. Las agencias de viajes siempre se quejan de que tienen que estar expresamente liderando con los... tienen que estar siempre negociando con los turoperadores, sobre todo aquí en la costa catalana. Estamos en un producto que el precio no es un factor importante. Fideliza la demanda. El cliente del turismo responsable es muy fiel. Los índices de satisfacción son más elevados que las prácticas tradicionales. Nuevas y mejores experiencias. Mejora el posicionamiento de la empresa frente a la competencia. Mejora la imagen de marca ética. O sea, ventajas. Precio, fideliza, satisfacción, experiencias, posicionamiento y marca. Pero tenemos más ventajas. Estas son las que nos dicen las ONGs. Buena percepción. Las ONGs y las agencias de viajes, perdón. Hay una buena percepción de los beneficios por todos los actores, es decir, los beneficios no son solo económicos, son sostenibles, son económicos, son medioambientales y son sociales. Beneficia económicamente a las comunidades locales. Se produce un intercambio justo económico. Las agencias de viajes están más capacitadas para comercializar, porque aquí había un tema que los que producen el producto son las agencias de viaje, perdón, son las ONGs, pero quien lo comercializan son las agencias de viaje. Entonces, como que las ONGs saben que las agencias no están interesadas y alguien lo tiene que comercializar, estuvimos investigando si las ONGs querían comercializarlo. Y nos dijeron que no, que esto tenían que ser las agencias de viaje, que eran las que eran profesionales en este sector. Luego, el beneficio también es económico, social y medioambiental. Es decir, existe toda una serie de beneficios. Y vamos a ver los inconvenientes. Los inconvenientes solo nos apareció la dificultad en la comercialización. Entonces, esto es la segunda parte de la investigación que estamos haciendo. ¿Por qué esta dificultad en la comercialización? Porque sí,
Es decir, sí que hay tantos beneficios, que las agencias de viajes son conscientes que hay tantos beneficios, entonces, ¿por qué no? Y nos quedamos así, ¿no? Y es la segunda parte de la investigación. Entonces nos estamos dando cuenta que desde el sector del turismo hay una equivocación muy grande respecto al turismo responsable, porque el turismo responsable no se puede comercializar. Es simplemente una pequeña parte de comercialización. El turismo responsable es un tema político, es un tema de gestión pública, es un tema que estamos buscando una definición y nos estamos acercando bastante a ella, y yo lo definiría más o menos, aunque no está fuera del todo, como el turismo responsable es el marco de referencia que nos guía a la sostenibilidad de la acción turística. Es un todo donde caben todos, es decir, los actores es todo y cada uno interviene en el proceso turístico. A partir de esto, a la hora de comercializar, las preguntas tienen que ser otras. Tiene que basarse en el principio de sostenibilidad. Es decir, si estamos en América Latina y en un territorio con las comunidades locales, tenemos que ver si, por ejemplo, hay sostenibilidad medioambiental, si hay democratización, si hay elitización de los territorios, y a partir de estos conceptos, que son unos conceptos muy diferentes a los que asume el turismo de masas, ver si existe mercado para esto. A partir de aquí buscar. Y en esto estamos en este momento de la segunda fase de la investigación. Muchas gracias por vuestro interés. Bueno, el tema que les voy a hablar hoy día lo he planteado como una pregunta, que ¿es el turismo una herramienta para combatir la pobreza en países menos desarrollados? Una aproximación al caso del Cusco. Bien, comenzaré diciéndoles que en los últimos años el tema de la pobreza ha tomado gran importancia debido al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de muchas poblaciones a nivel mundial. Es por ello que en el año 2000 se realizó en la ciudad de Nueva York la cumbre del milenio, donde se promulgaron los objetivos de desarrollo del milenio, y uno de los principales objetivos, son 8 en total, pero el principal es eliminar la pobreza hacia el año 2015. Bien, en tal sentido, muchas organizaciones internacionales han elaborado una serie de informes y recomendaciones para la actuación de los gobiernos, la industria, los organismos de desarrollo y las comunidades locales a fin de revertir esta situación. Bien, en ese contexto, la Organización Mundial de Turismo también ha mostrado su preocupación por el tema de la pobreza y propone el turismo como una poderosa herramienta para combatir la pobreza en los países menos desarrollados, debido al crecimiento sostenido del turismo mundial y las divisas que proporciona o que aporta a la economía de un país. En el último informe de la OMT, bueno, para esto la OMT ha publicado varios informes, como el turismo y atenuación de la pobreza en el año 2003, donde ya presenta la problemática y proporciona todas las herramientas y propone a los países a utilizar el turismo como una herramienta capaz de vencer y aliviar la pobreza. También lanzó su programa sobre el turismo sostenible, eliminación de la pobreza, y el último informe sobre turismo hacia el 2030, una visión global, que lo presentó en octubre de 2011, también llama la atención sobre el crecimiento que va a tener el turismo en los próximos 20 años, ¿no? Dice, afirma que el turismo internacional seguirá creciendo en las próximas 2 décadas, aunque a un ritmo moderado en décadas pasadas, y se espera que las llegadas internacionales alcancen 1.800.000 millones para el año 2030, ¿no? Es decir, con un crecimiento promedio del 3.3% anual. Es por ello que la OMT ha elegido las prácticas turísticas como las más indicadas para solucionar rápidamente los problemas de la pobreza. Sin embargo, nos preguntamos, ¿no? ¿Es realmente el turismo una herramienta o un factor de desarrollo para los países pobres?
Bueno, ahí radica es el problema que yo presento en mi investigación de tesis doctoral, y yo voy más allá, ¿no?, de la visión que ofrece la OMT, y voy un poco en contra de esta visión triunfalista, y analizo el caso, presento el caso del Cusco concretamente, para decir que esta visión no es tan cierta como parece, ¿no? Bien. Recordemos que en el año 1950, en la década de 1950, el turismo fue presentado como una estrategia de modernización, principalmente para los países del tercer mundo, ¿no? Varios investigadores y académicos, como Emmanuel Kant en el año 1979, con su libro Pasaporte, Turismo y Desarrollo, ya presentaba, ¿no?, empezaba a denunciar esta propaganda triunfalista del turismo como factor de desarrollo, y tenía una visión diferente, ¿no? Decía que era una trampa que ponía en peligro el medio ambiente, la cultura y el desarrollo sostenible. Bien, no cabe duda que el turismo brinda múltiples beneficios en el desarrollo económico local, generando empleo, ingreso de divisas. Sin embargo, la OMT es consciente de que el desarrollo turístico, principalmente en los países pobres, puede tener consecuencias negativas para el desarrollo local y la reducción de la pobreza. El problema radica en lo siguiente: son los intereses privados extranjeros que mueven el turismo, y es difícil implementar los beneficios económicos locales, porque los propietarios son en gran medida extranjeros, y las condiciones locales. O sea, en los países pobres, como es el caso del Perú, las riquezas producidas por el turismo estarían concentradas en grandes empresas extranjeras o en pequeños grupos de la población local. Esto significa que en muchos casos no hay una distribución equitativa de la riqueza, o que los ingresos no se están transformando en bienestar para las poblaciones locales. Otro aspecto negativo del desarrollo turístico en entornos de pobreza es que generalmente la población local tiene muy pocas oportunidades de participar en el mercado turístico, ¿no? Por ejemplo, en los complejos todo incluido, en el Caribe, por ejemplo, donde para el poblador local el turista es inaccesible, ¿no? Está en un complejo prácticamente encerrado donde tiene todos los servicios y tiene muy poco un contacto directo con la población local, ¿no? Por lo tanto, este problema generalmente no se tiene en cuenta en la planificación turística, y con frecuencia el acceso de las empresas o microempresarios locales al mercado turístico es limitado. Por lo tanto, el turismo no está contribuyendo a la eliminación de la pobreza en estos casos, ya que los únicos beneficiarios serían las grandes cadenas internacionales, los que mantienen al turista cautivo, protegido, ¿no? También es importante señalar que en países en vías de desarrollo, donde la población por lo general es muy pobre y tiene poca educación, por ejemplo, tiene muy pocas posibilidades de ser admitida a un mercado turístico, ¿no? O en todo caso, si ingresa al mercado turístico, va a ser una mano de obra no calificada, y por lo tanto mal remunerada. Bueno, es por ello que la OMT insiste en que los beneficios de las prácticas turísticas en medios pobres realmente lleguen a la población local, ¿no? O sea, si vemos todos los informes y las reuniones de la OMT, insisten en este problema. Sus estudios obviamente no son profundamente teóricos ni académicos, son más que nada prácticos, son una especie de consejos hacia los países, pero ya tienen la conciencia, o sea, tienen en la mente que el turismo realmente debe beneficiar a los pobres, porque no se está llegando a este cumplimiento. Bien, el caso que yo analizo es el caso del Cusco. La región del Cusco está situada al sureste del Perú, en la cordillera de los Andes, y en los últimos años ha experimentado una serie de cambios sociales y económicos desde la década de 1960, cuando se dio impulso al desarrollo turístico. Por lo tanto, Cusco, junto con la ciudadela de Machu Picchu, situado en el corazón del Imperio Inca, se convirtió en el centro del turismo en el Perú. Cusco fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1983 por la UNESCO,
principalmente por su centro histórico, su riqueza cultural y natural, que cada año atrae un gran número de visitantes internacionales. Según datos del Observatorio Turístico del Perú, en el año 1992 Cusco recibía alrededor de 242.000 visitantes. En el año 2011 el número de turistas nacionales y extranjeros se incrementó aproximadamente cerca de 1 millón. Si analizamos solo el número de llegada de turistas extranjeros, observamos que entre 1992 y 2011 el número de llegadas internacionales incrementó un 15%. A inicios de la década del 90 el turismo era realmente, el receptor era realmente mínimo, por una serie de problemas sociales que habían ocurrido en el Perú, el tema del terrorismo, y todo esto afectó obviamente la actividad turística, pero a partir del año 2000, más o menos, posteriormente hasta el 2011, pues ha habido un incremento sostenido del flujo de visitantes. Sin embargo, en el año 2010 el turismo experimentó una caída en el número de llegadas. Si se fijan aquí, en 2008 recibió las 638.000 visitantes, justo en el 2009 y el 2010 empieza a caer para luego remontarse en el 2011. Bueno, esto se debe a que una serie de problemas, obviamente la crisis económica también afectó a la llegada del número de visitantes, una serie de problemas sociales. En el año 2010, por ejemplo, Machu Picchu estuvo cerrado por 3 meses a causa de las lluvias que destrozó la vía y por lo tanto los turistas no podían acceder. Y recordemos que Machu Picchu es el centro del turismo en el Perú, ¿no? O sea, todos los turistas que van a Cusco, el 99% va para visitar Machu Picchu. Y en parte el turismo en Cusco es muy dependiente de este atractivo. Sí, es verdad que es nuestro atractivo estrella a nivel internacional, pero se ha hecho demasiado dependiente, ¿no? Y se podría decir como un destino monotemático, a pesar de que Cusco tiene muchísimos más atractivos de gran importancia, pero el turismo se centra en Machu Picchu. Obviamente Cusco ejerce un gran poder de atracción para el turismo internacional, más que cualquier otro destino en el Perú. La importancia mundial de Machu Picchu es evidente. Sin embargo, no hay que olvidar que la presencia de Cusco en el mapa del turismo receptivo tiene características propias. Cusco y Machu Picchu poseen un siglo de publicidad por el interés que despertaron sus ruinas a inicios del siglo XX. También toda la inversión en infraestructura turística desde la década del 70 y el 80 se concentró en la zona del surandino, especialmente en Cusco, obviamente por la gran cantidad de recursos y atractivos turísticos que tiene la zona, y por lo tanto motivaron toda una afluencia turística hacia Cusco y sus atractivos. Bueno, todo ello contribuyó al rápido crecimiento de la infraestructura turística y los numerosos hoteles de lujo. Existe una gran cantidad de servicios de lujo para atender al visitante. Obviamente esto contrasta con la realidad social de la población y bueno, se pueden encontrar hoteles con vistas a la montaña de Machu Picchu, los servicios de la mejor categoría. Restaurantes de comida internacional. La existencia del Valle del Cusco, que en los últimos años desarrolló numerosos proyectos hoteleros que albergan una población más estable en el valle, transformaron la ciudad y la región en una plaza mundialmente conocida. Las primeras inversiones turísticas en el Perú orientadas al impulso del desarrollo turístico se concentran en la región del Cusco, con el apoyo de la UNESCO y del Banco Interamericano de Desarrollo. A inicios de la década del 70 y 80, cuando se empieza con esta visión de modernidad que el turismo proporciona a los países, sobre todo en vías de desarrollo. Sin embargo, a pesar de esta inversión que se realiza, que obviamente tiene aspectos muy positivos en la población local de Cusco, sin embargo, en la actualidad la
región de Cusco es considerada una de las más pobres y vulnerables del Perú. Si analizamos algunos indicadores sociales del departamento de Cusco que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, observamos que los niveles de pobreza son elevados. En el 2009 tenemos alrededor del 50% de la población en condiciones de pobreza, mientras que a nivel nacional es el 34%. Sin embargo, también podemos ver que entre el año 2006 y 2007 la pobreza se incrementó, ¿no? De 49 a 57%. También los indicadores sociales también son alarmantes, ¿no? El déficit calórico es de un 47%, ¿no? En el año 2010. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años alcanza un 34%, los niveles de pobreza no alcanzan a más del 50% de la población. Es decir, la existencia de tan alto índice de pobreza en el departamento que mejor representa al Perú en términos de turismo, al parecer no es capaz de absorber o atraer a sus filas una mano de obra local o regional, lo que nos lleva a pensar que el Cusco puede ser uno de los ejemplos de desequilibrios socioeconómicos causados por la distribución poco equitativa de la riqueza generada por el sector del turismo. También en los últimos años también el turismo genera una serie de problemas y conflictos sociales. Hay graves problemas de gestión de contaminación ambiental, muchos conflictos sociales, la concentración de la población en medios urbanos, múltiples entidades encargadas en la gestión del turismo que no se ponen de acuerdo. Muchas veces ven más que la parte de planificación, ven la parte económica o la parte de cómo se puede explotar un recurso como es Machu Picchu, que es patrimonio de la humanidad, maravilla del mundo, pero ven muchas veces la parte económica más que la parte de planificación, de sostenibilidad y todos los planes que se han realizado hasta ahora para calcular o para sobre el tema de capacidad de carga, que es donde concentra el problema, pues no ha servido de nada. Los problemas aún continúan y bueno, toda esta problemática obviamente genera, en este caso en concreto, que el turismo no está haciendo un motor de desarrollo. Yo diría que incluso el turismo está generando mayores conflictos sociales y por lo tanto mayor pobreza. Visitantes de la ciudadela de Machu Picchu. Y obviamente los encargados de la planificación del gobierno regional no están tomando las medidas correspondientes. Sí que se habla mucho, ¿no? Pero todo es muy teórico, muy a la ligera, pero en concreto los planes de desarrollo sostenible y de turismo no están llevándose a cabo de manera correcta. Buenos días a todos, me toca ser la última y como imagino que estamos cansados, intentaría ajustarme bien al tiempo y intentar que los últimos ratos sean lo más llevadero posible para todos. En primer lugar, quiero agradecer la aceptación de la presentación por parte de los organizadores y para nosotros como Universidad de Deusto y como Instituto de Estudios de Ocio es un placer estar aquí con todos vosotros. Simplemente por contextualizar un poquito el por qué estamos, qué hacemos y qué es lo que os voy a contar. El Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, estamos en Bilbao, es un instituto universitario que se crea en el año 88 empezando a trabajar los temas de ocio de una manera seria, de una manera universitaria, de una manera académica, siendo un referente en ese tema, entendiendo el ocio como un concepto global donde se sitúa como uno de los ámbitos del ocio el ámbito del turismo. ¿Y por qué planteamos trabajar y por qué estamos en esta mesa en la que se aborda la sostenibilidad y la responsabilidad social? Pues junto a compañeros que han hablado del Parque Nacional del Ebro, o han hablado del turismo responsable, o han hablado de poblaciones o de poblaciones en vías de desarrollo, hablando de un colectivo que a nosotros como universidad y como Instituto de Estudios de Ocio nos lleva preocupando mucho tiempo. Desde
el año 94, cuando dentro de nuestra entidad, de nuestro instituto, de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se crea la cátedra Ocio y Discapacidad. Por tanto, ahí es donde se quiere contextualizar esta comunicación que os voy a presentar y que tampoco me voy a extender mucho porque todos la tenéis en papel, con lo cual sí que me gustaría simplemente compartir con vosotros 4 o 5 reflexiones, 4 o 5 interrogantes o por lo menos inquietudes que nosotros tenemos y que me gustaría, o me daría un rato de docentes y cuando salgamos de aquí, al menos esas inquietudes son compartidas por parte de los que estáis en esta sala. ¿De acuerdo? Bien, lo que yo pretendo hacer simplemente es intentar hacer muy breve, porque ya lo tenéis escrito, qué es esto del derecho al ocio, y me voy a centrar luego fundamentalmente en dos ámbitos, la cultura y el turismo, para presentaros algunas conclusiones respecto al derecho al ocio de las personas con discapacidad en los ámbitos cultural turístico o turístico cultural. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del derecho al ocio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues fundamentalmente cuando hablamos del derecho al ocio y además unimos el colectivo de personas con discapacidad, nos encontramos que es un colectivo que en muchas ocasiones o en demasiadas ocasiones ha estado muy alejado del mundo del turismo. ¿De acuerdo? Ahora hablar del ocio ya me parece nada raro, en este siglo XXI, hablar del colectivo de personas con discapacidad también nos parece como más normal, pero bueno, soy bastante más mayor que los que estáis aquí, pero en mi época universitaria tampoco era muy fácil encontrarte con personas con discapacidad que compartían las aulas o que compartían tu vida comunitaria o los servicios a los que nosotros estábamos habituados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podríamos decir que el colectivo de personas con discapacidad y el derecho en muchas ocasiones han seguido caminos en distintos ritmos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? El derecho, podemos decir cuando hablamos de derecho, que el derecho es una realidad que va cambiando al hilo que va cambiando toda la sociedad en la que nos encontramos y que también el derecho cambia en función de los entornos, de los contextos, de las ideologías y de los intereses de la sociedad donde se está situando. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que podríamos hablar de que existen unos derechos que trascienden al propio grupo y que son universales y que son válidos para todas las personas. Y esos son los derechos humanos, que tienen la idea de universalidad. ¿Por qué hablo de los derechos humanos? Porque el derecho al ocio está considerado un derecho humano. Y no es algo que se le ocurra a Yolanda Lázaro o a la gente que trabajamos en estudios de ocio, sino que cuando te pones a estudiar toda la normativa, es una de las investigaciones que nosotros hemos hecho en primer lugar, porque entendemos que para poder, diríamos, reclamar, tienes que saber primero en qué te puedes basar. Por lo tanto, todo lo que os estoy contando parte de una investigación que hacemos sobre el derecho al ocio de las personas con discapacidad. Nos encontramos que cuando intentamos estudiar qué es esto de los derechos humanos, que hacemos un análisis mucho más social que jurídico, cuando lo han presentado os han dicho que soy psicóloga, imaginaos en qué al nos metemos estudiando el ámbito del derecho, pero desde una perspectiva social, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, desde el año 1948, cuando se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, estos han ido evolucionando y hemos podido hablar de generaciones de derechos humanos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera generación de derechos humanos se refería mucho más a tratar los derechos civiles y políticos, es decir, cuando hablamos de derechos de vida, hablamos de ese tipo de derechos. Cuando hablamos de la segunda generación de derechos humanos, estamos hablando más de derechos sociales, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, y en este momento nos encontramos hablando de la tercera generación de derechos humanos. ¿Y de qué derechos estamos hablando? Estamos hablando del derecho al desarrollo, del derecho a la paz, del derecho a la calidad de vida, y ahí es donde se sitúa el ocio. ¿Por qué? Porque el ocio es parte importante o un elemento más de nuestra calidad de vida. Ahora, hablar de ocio, a nosotros no se nos ocurre que nadie nos podría decir en este momento que no podemos disfrutar de un ocio en unas condiciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando que dentro del derecho a la calidad de vida se sitúa el ocio. Entendiendo el ocio, o por lo menos nosotros lo entendemos de esta manera, como una experiencia humana integral, estamos hablando de algo que es vivencial, por lo tanto, también por eso nosotros, que no me voy a extender ahora, distinguimos entre ocio y tiempo libre. Tiempo libre es algo objetivo, y casi cuando hablamos de ocio estamos hablando de una vivencia y un derecho humano fundamental. Y como estamos hablando de una vivencia y de algo que es experimental, o sea, que es experiencial, perdón, a la hora de definir el ocio, entendemos que el ocio se define a través de 3 criterios básicos. La libertad percibida que yo tengo para poder disfrutar de él, la motivación intrínseca que tengo para poder disfrutarlo y la satisfacción que me aporta. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre?
que cuando hablamos del colectivo de personas con discapacidad, que es un recurso de transparencia, a veces todo esto se nos olvida. Y cuando hablamos del colectivo de personas con discapacidad, simplemente para que tengáis una referencia en la cabeza, en principio todos somos futuros profesionales del turismo o gente que investigamos en estos temas, estamos hablando de un 10% de la población. Estas son las estimaciones que manejamos, tanto en el Estado como a nivel mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo importante. Y también estamos hablando de un colectivo que normalmente sus necesidades han sido jerarquizadas, es decir, han tenido que pelear por tener un derecho a la educación, han tenido que pelear por tener un derecho al trabajo, y en este momento nos encontramos en que el ocio, en muchas ocasiones, ha sido uno de los derechos por los que han peleado en último lugar. Pero eso no significa que los profesionales que trabajamos en este ámbito no tengamos que pensar cuando planificamos, cuando gestionamos, cuando dirigimos. Imagino que aquí muchos años estamos pensando dirigir hoteles, gestionar no sé qué, pues tenemos que dar respuesta a todos los casos. Como os decía, yo en esta comunicación me centraba en el ámbito turístico y en el ámbito cultural cuando hablaba del derecho al ocio. Porque el ocio como un concepto importante, también podríamos hablar de deporte y demás cosas. En este momento me centro en el tema del turismo y el tema de la cultura. Yo sé que os he señalado una definición que no la voy a leer porque me parece una diapositiva, que es una definición de la UNESCO del año 83, es una definición en la que trata el tema de la cultura para nosotros de una forma bastante interesante, y además lo interesante de esta definición es que fue aceptada por todos los países miembros de la UNESCO y sobre todo porque se sustenta esta definición tanto en valores materiales como en valores inmateriales de lo que significa la cultura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para nosotros es una definición bastante interesante. Y también, si nos ponemos a definir qué es esto del turismo, que nos voy a contar con todos vosotros que sois mucho más profesionales de este ámbito que yo, diríamos, o con la idea que nos tenemos que quedar fundamentalmente, es que destaca la importancia económica que tiene el turismo, pero para mí también es muy importante las necesidades a las que responde el turismo. Y esas necesidades son para todas las personas, independientemente de la discapacidad, del nivel de ingresos que tengamos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho en esta investigación de la que os estoy planteando algunos resultados? Pues ver qué nos dicen las organizaciones internacionales, nos estamos refiriendo a OMT, a UNESCO, Consejo de Europa, Unión Europea, sobre el turismo y la cultura y qué relación establecen con el colectivo de personas con discapacidad, y qué nos dice también la normativa estatal y de las comunidades autónomas que componen el Estado español respecto al derecho al ocio de las personas con discapacidad. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos que normalmente, aunque la esfera cultural es la más insensible y la que mayores problemas de accesibilidad presenta de cara al colectivo de personas con discapacidad. Es decir, para UNESCO, para el Consejo de Europa, de alguna manera y en muchas ocasiones el colectivo de personas con discapacidad ha sido un colectivo que ha pasado desapercibido. ¿De acuerdo? Y hablamos, se me ocurre, me acaba de decir una compañera que me ha precedido, hablábamos de la declaración como patrimonio histórico de Machu. ¿Qué ocurre cuando declaramos patrimonio histórico? Y cuando hablamos de patrimonio histórico estamos hablando que se hace algo, se declara algo patrimonio histórico para preservar el disfrute por parte de la ciudadanía de ese bien que es público. ¿Para todo el mundo? No para todo el mundo. ¿Dónde nos situamos? Al menos hemos reflexionado sobre ello. Son preguntas que nos ponen en el aire. La OMT ha dado ciertos pasos en cuanto al colectivo de personas con discapacidad, pero con una excepción, que a mí personalmente cada vez me gustan menos los adjetivos: hablar de turismo social. Por lo tanto, estamos en muchas ocasiones restringiendo la experiencia turística de las personas con discapacidad y diferenciándola, para mí innecesariamente, de la del resto de los ciudadanos. ¿Por qué mi experiencia turística tiene que ser diferente de la de Celina cuando en principio no tendría por qué? Pues tendría que diferenciar los intereses, pero no porque ya sea catalana o ya sea de Bilbao. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Para mí es una reflexión que al menos deberíamos plantearnos. Tres cositas. Cuando hablamos a nivel estatal, otras consideraciones para que tengáis en cuenta. En casi todas las comunidades autónomas, al hablar de accesibilidad, se recoge, bueno, cuál tiene que ser la accesibilidad y los equipamientos de ocio. Ahora bien, normalmente nos quedamos en la accesibilidad física. Y cuando hablamos de accesibilidad desde un concepto integral, tenemos que hablar de accesibilidad comunicativa y debemos hablar también de accesibilidad social. Se nos olvida tocar esos temas.
Aparecen también normalmente restricciones en todos los equipamientos que tienen valor histórico-artístico. Estamos hablando del derecho al turismo cultural. Yo me he tratado normalmente de una ciudad porque me gusta ver, bueno, cualquier equipamiento que tenga un valor histórico-artístico. Y nos damos cuenta que prevalece la normativa que tiene que ver con la preservación del monumento frente a la preservación de que todo el mundo pueda acceder a ello o a la normativa de accesibilidad. Ahí tenemos dos comunidades autónomas que no siendo totalmente radicales, pero viendo que se pueden estudiar posibilidades, la Comunidad Autónoma de Valencia y la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la normativa que tienen sobre patrimonio histórico-artístico, plantea la posibilidad de tomar acciones que posibiliten que el mayor número de personas puedan acceder a él. ¿De acuerdo? Otra cosa que también es muy significativa y yo creo que nos tiene que hacer reflexionar es que las comunidades autónomas, cuando hablamos de turismo, normalmente de lo que se habla son de criterios, o sea, se recogen criterios de disposición de unidades de alojamiento accesibles. Además nos situamos en unos ¿cómo se dice? En unos parámetros de 2 frente a 9-10, es decir, no se está, diríamos, respetando el porcentaje que os decía de colectivo de personas con discapacidad que tenemos a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que poco a poco todo lo que tiene que ver con situaciones de no discriminación, bueno, van apareciendo las situaciones de no discriminación por raza, por sexo, en un establecimiento hotelero, turístico, aparece más o menos recogido en la normativa, pero todavía con muchos aspectos que ¿de acuerdo? Por lo tanto, me acabo de dar cuenta que hay una rata en esta diapositiva, por aquí que parece como los señas, o sea, perdonar la rata. Como resumen de todo esto, porque podéis leerlo mucho más si os interesa este tema en la publicación. ¿Qué idea quiero transmitiros? Que el derecho al ocio de las personas con discapacidad es un derecho conculcado, es decir, el papel todo lo aguanta, es decir, en ocasiones aparecen cosas escritas. Es decir, está reconocido, a veces someramente, pero no garantizado ni hecho efectivo como debería. Eso es algo que también tenemos responsabilidad nosotros. Y además, yo creo que hay una necesidad de conocer qué es lo que nos dice la normativa, cómo podemos trabajarla para conseguir la total equiparación de oportunidades y la no discriminación de este colectivo. Y para el propio colectivo también es muy interesante que profesionales abordemos distintos sectores, que les pongamos encima de la mesa qué es lo que hay para poder a partir de aquí gestionar e intentar que en muchas ocasiones el derecho cambia. El derecho es algo que cambia, pero cambia un poco en función de las necesidades que se van generando y de los entornos en los que se van formando. Por lo tanto, es importante conocer para poder seguir avanzando en este tema. Muchas gracias.